Bien, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro tutorial del curso de interacción humano-computador. En la tarde de hoy vamos a estar trabajando una actividad, una temática más bien, que es complementaria a todo lo que hemos visto. Y al final de la tutoría les mencionaré, que espero que sea una sorpresa para todos, les mencionaré algo relacionado con este tema y el por qué se incluyó este tema del uso de algunas herramientas o el uso de inteligencia artificial en los procesos de formación de los cursos, de los diferentes cursos bueno, en mi caso ya saben, quienes estuvieron en la primera webconferencia o quienes escucharon la grabación de esa webconferencia, comenté que yo hago parte del equipo docente de la maestría en diseño de experiencia de usuario y este programa de maestría es el encargado del diseño y el desarrollo de los cursos de la línea de profundización en FCI y en UX de dos programas específicos, del programa de ingeniería de sistemas y de la tecnología en desarrollo de software. Por eso ustedes pueden observar el logo de la maestría y lo que les estaba comentando en el marco de la renovación curricular de los diferentes cursos que hemos venido haciendo, hemos querido agregar el componente de uso de inteligencia artificial, especialmente el uso de algunas herramientas de guía al desarrollo formativo de diferentes de los cursos que tenemos a cargo. Por supuesto, pues este curso de HCI no es la excepción, y al final les estará dando una noticia relacionada con estas temáticas, el por qué pues también de empezar a trabajar en este tema en la parte de hoy. Entonces sean bienvenidos. Para opinión que banda voy a cerrar la cámara. Eh, Sí quiero también que quienes están presentes en este momento, quienes están asistiendo a la web, puedan participar. La idea, recuerden, me gusta que sea interactiva la participación, que podamos comentar si tienen algo que plantear desde el micrófono, por ahí estaré planteando en unos minutos de actividad para que todos participemos. Ya, entonces, bienvenidos y vamos a comenzar con el tema hablando un poco sobre el papel justamente de la inteligencia artificial en los procesos de interacción o computadora, porque es fundamental para la HCI actualmente el poder conocer qué es la IA, o sobre todo cómo funciona la IA. Esta presentación fue tomada, fue adaptada de material educativo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Colombia, específicamente el proyecto de computadores para educar. Entonces, por eso recibido la invitación de poder utilizar el material y lo he vinculado a las tutorías pues, de este curso. Quiero arrancar la temática, la charla más bien de la tarde de hoy, donde vamos a estar aproximadamente una hora con este tema, ¿no? Cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial hay un concepto que es popular y que es común y es máquinas que aprenden. Entonces, vamos a explorar un poco ese tema. Y para comenzar quiero plantear estas dos preguntas. ¿Qué tareas pueden escribirlas en el chat? Pueden abrir el micrófono y mencionarlo. ¿Qué tareas conocemos que necesiten inteligencia en general? Hasta aquí no estamos hablando todavía de tecnología. ¿Qué tareas desarrollamos nosotros, conocemos, en las cuales digamos, necesito algo de inteligencia, necesito utilizar inteligencia para poder desarrollar esas tareas? Por lo general, a veces para desarrollar códigos, a veces nos generan dudas o errores que no logramos encontrar o hay cosas en que a veces la inteligencia artificial nos ayuda a guiarnos en, no sé, en colocar algún parámetro como para colores, definir texturas de un ejemplo de una plataforma, una página o lo que se esté desarrollando. Entonces muchas veces, pues, en mi caso, me ha funcionado mucho una guía como para decir, no sé, me salió un símbolo que Sí, tiene letras extrañas, entonces uno lo copia y ahí le dice si funciona para tal y tal cosa. esto tecnológico. Si hablamos en la vida diaria, perfecto, Alfredo. Y si lo hablamos en la vida diaria, ¿qué actividades rutinarias necesitamos? ¿En qué momento decimos necesito
poderlo realizar. Y le agregamos la segunda pregunta. ¿Qué creemos o qué creen cada uno de ustedes que se requiere inteligencia para poder desarrollar esas tareas? Quiero escuchar por lo menos las dos opciones, las dos respuestas. ¿Quieren hacerlo a través del chat? También opción. Sí, Alfredo, adelante. ¿Tareas diarias como en el ámbito de personales o tareas diarias tipo universidad o a qué se refiere? Sí, en el ámbito personal, por ejemplo, puede ser en el ámbito académico, que no necesariamente implique tecnología. Bueno, pues no sé, digamos, puede ser en el caso de mi área laboral, que actualmente yo me dedico al tema de la natación y muchas veces esa inteligencia artificial nos ayuda a completar temas de rutinas de ejercicios, temas psicológicos, no sé, si es personal, un ejemplo, ayúdame a preparar una rutina, pues no sé, de pronto lo entendí así, una rutina de deporte o una rutina de una dieta o algo así, pero pues no sé si lo vi por otro lado o estará bien o mal. Bueno, la pregunta, si se dan cuenta, la pregunta no, las dos preguntas en general no están hablando específicamente de inteligencia artificial. Inteligencia en general, como la conocemos. Muchas gracias, Alfredo, por la participación. Miremos aquí seis ejemplos en los cuales ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no, que necesitamos recurrir a nuestra inteligencia o a nuestro conocimiento para poder realizarlas. Si alguna vez, en algún momento de nuestra vida o algunos todavía lo hacemos, tenemos el placer de poder retarnos y recurrir o participar en tipo de juegos. En este caso es un laberinto y lo podemos encontrar en una revista, en un periódico, en aplicaciones en nuestro celular, donde nos retan a recurrir a nuestra mente, a nuestro ingenio, a nuestra inteligencia para poder buscar la ruta de salida de un laberinto. Posible que otros, seguramente, como forma complementaria o como hobby, les gusta mucho dibujar, puede ser crear o poner música también, componer obras de arte, en este caso una pintura, donde seguramente también tenemos que recurrir a nuestro intelecto, poder poner nuestro cerebro a trabajar para poder tal vez definir texturas, fondos, colores, sombras, caso, si es música, pensar en una tonalidad, qué tonos musicales podemos utilizar, qué letra podemos plasmar diciendo una canción. Si estamos hablando de ejercicio académico, ejercicio profesional, cada vez que estudiamos lo que están haciendo ustedes hoy, tenemos un libro para poder estudiar alguna temática nueva, estamos trabajando, diciéndole a nuestro cerebro, necesito aprender este tema nuevo, vamos a analizarlo, vamos a tratar de comprenderlo y almacenar información. Bien, estamos utilizando, recurriendo a nuestra inteligencia. Cuando jugamos, por ejemplo, ajedrez, que tenemos que plantear estrategias, además de plantear nuestras propias estrategias, tenemos que tratar de identificar cuál es la estrategia que está utilizando el rival, el contrario dentro del juego, el planear cuáles pueden ser no solamente el siguiente movimiento, sino los siguientes movimientos, tratando de intuir cuál va a ser los movimientos también de las fichas del oponente. Nuestro cerebro está trabajando, acciones que pueden ser rutinarias para algunos, como el reparar algún artefacto, reparar un artefacto o trabajar con un artefacto también podría eh, implicar que podamos utilizar capacidades intelectuales de nuestro cerebro y lo que decían, componer música y tocar algún instrumento musical. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo en que estos seis ejemplos implican el uso de nuestra inteligencia para poderlo desarrollar, poderlo realizar? ¿O alguno piensa que no?
Pues en mi opinión, profe, sí, muchas cosas requieren de mucha inteligencia o mucho conocimiento para poderse desarrollar. En ese tema de, por ejemplo, de la mecánica, pues opinaría yo que pues es algo chévere, pero requiere bastantes cosas, dado que bastante conocimiento, pues que cualquier error puede generar un fallo o daños peores. Y digamos en el ejemplo que das del ajedrez también podría suelerse utilizar mucho el tema, bueno, pues no sé, el tema de inteligencia artificial, pero sí, pues de pronto lo que has mencionado al principio, pero sí todo yo creo que requiere un conocimiento previo en la vida. Correcto. Muchas gracias, Alfredo. Entonces, por la respuesta que me da Alfredo y que me responde Mariana en el chat, gracias también Mariana por participar. Miremos que hay muchas actividades en nuestra vida ordinaria que implican el uso de la inteligencia para poderlas realizar. Sino que nuestro cerebro, y eso es parte del desarrollo neurológico del ser humano, el desarrollo neurológico de nuestro ser humano empieza desde el momento en que nacemos y se va generando, va madurando hasta los 5 años, no sé si ustedes tenían ese dato, durante los primeros 5 años de vida, el cuerpo humano, especialmente el cerebro, desarrolla todas las funciones cognitivas e intelectuales. Ahí se desarrollan aspectos como la motricidad, la capacidad de análisis, la capacidad de reflexión, la capacidad de empatizar, conectarnos con otras personas. Entonces, todo ese tipo de habilidades se desarrollan durante los primeros 5 años de vida, ¿de acuerdo? Y empiezan a fortalecerse durante toda nuestra vida en la medida que nosotros vayamos elaborando, realizando algunas cosas como el estudiar, el interpretar música, la pintura, todo eso va fortaleciendo las habilidades que se han desarrollado en los primeros años de vida. Pero entonces vamos esto ahora sí a un contexto de las ciencias computacionales, especialmente de la inteligencia artificial. Sé que por el contexto académico en el que estamos, ya todos tenemos algún nivel de familiarización con lo que es la inteligencia artificial. Estamos inundados de inteligencia artificial por todas. Lo que quiero que hagamos en este momento, permítanme, voy a enviar este chat. Quiero que todos entremos, quiero que todos entremos a el enlace que está en pantalla y respondamos a esta pregunta. Pues por favor, ingresen al enlace que está en la sesión. Respondamos, ¿qué piensas? Estamos pensando en qué pensamos cuando escuchamos a alguien decir o hablar de inteligencia artificial. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Palabras. Estudiamos la primera, son 3 palabras que les va a pedir el formulario. Estudiamos las 3 primeras palabras que nos vengan a nuestra mente cuando empecemos a hablar de inteligencia artificial. Yo voy acá ir monitoreando qué dicen y a medida que vayan enviando sus palabras, pues ya las podré observar y les estaré mostrando cuál es el resultado. Ya tenemos 6 personas conectadas que han podido ingresar. Empiecen a escribir palabras. Voy a dejar de compartir para mostrarles el resultado. Vayan a escribir sus palabras, síguenlas. Bien, entonces miren, en este momento ya algunos han escrito facilitar el trabajo, de calidad, velocidad, precisión, guarda, bien, lo de entrenamiento, más, bueno, ahí van llegando más conceptos, máquinas, en un robot, muy bien, bases de datos, innovación, me gusta la palabra, algoritmos, viajes espaciales, interesante, en tecnología, en el futuro,
Muy bien. Más, todavía falta por enviar. Interesante. Bueno, tiene riesgos, totalmente cierto, totalmente cierto, y son aspectos de la ética del uso de la inteligencia artificial en las cuales a veces no vemos, especialmente desde las ciencias computacionales. Otras escribieron precisión, bueno, tiene riesgos, pero también tiene beneficios. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta participación. Y justamente quería conocer qué es aquello en lo que pensamos cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, porque seguramente hemos escuchado también muchos mitos de lo que es la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Y creo que todos, y miren que hay muchos elementos, muchas de las respuestas que ustedes dieron, donde cada vez que uno habla hoy en día con las personas sobre lo que es o lo que piensan de la inteligencia artificial, encuentra algunas respuestas como estas. Ustedes las mencionaron, ellos mencionó robot, efectivamente. Hoy en día la tendencia internacional sobre el uso de la inteligencia artificial está enfocada hacia la construcción de figuras humanoides o robots humanoides que sirvan como asistentes para desarrollar algunas labores humanas al ser humano. ¿Sí? Es muy común dentro del proceso evolutivo de la inteligencia artificial los asistentes son tan comercializados hoy en día con los cuales uno puede hablar, pedirles que programen, que nos organicen las actividades del día o simplemente en nuestra casa decirle que nos reproduzca la música que nos gusta, preguntarle cómo va a ser el clima del día de hoy, en fin. Y tal vez de las aplicaciones más utilizadas y que se relacionan con el concepto de IA actualmente, el uso de estas herramientas GPT. Son los generadores preentrenados de texto con los cuales nosotros podemos interactuar a través de voz o a través de texto y siempre les vamos a pedir que nos genere algún tipo de contenido. Entonces, normalmente, y miren, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Sí, yo, profe, yo tengo una duda que sí me genera algo todo eso de los robots y demás. ¿Sí? Adelante, Alfredo, cuéntanos. Es que si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a analizar, de pronto lo que voy a decir a continuación suene un poco loco o algo un poco futurista, pero si nos ponemos a enfocarnos en el tema del ámbito de la tecnología y la interacción entre humano-computador, nos podemos dar cuenta que de pronto muchas películas, por ejemplo, eh, de realidad ficción como Viaje al Futuro o todas esas de como de la era de las máquinas, por ejemplo, donde actuaba Arnold Schwarzenegger, es como la invitación a un futuro de pronto todas esas palabras que tú colocas ahí, como las que acabamos de responder en ese link que nos envías, y hay todo como innovación, hay muchos que colocan que miedo, hay otros que colocan que hay riesgos, y de pronto para mí, desde mi forma de pensar, un riesgo de esos es que no es un mito que para el mundo de pronto en un futuro muy lejano o no tan lejano, porque pues está la tecnología avanzando muy rápido, nos podemos encontrar con que la tecnología se está apoderando del mundo. ¿En qué me refiero? En que muchas fuentes o cosas suelen decir un ejemplo que, por ejemplo, ChatGPT puede generar una memoria propia y puede ser como cosas dominantes del mundo. Espérame un momento. Sí, hola, Alfredo. Perdón, profe, es que estaba en el trabajo y me Ok. perdí. Entonces, bueno, no le doy mucha vuelta a la cosa, pero entonces, pues para mí, desde un punto de vista, ¿a qué voy? Como para no darle tanta vuelta al asunto, la tecnología va tan rápida que a veces uno pone a pensar en que las máquinas en un futuro pueden reemplazarnos a nosotros los humanos. Y yo sé que, digamos, todo el código que hace muchos años, como yo de pronto lo he dado ahorita en un ejemplo al principio,
muchas personas cuando crean una página o algo así, un ejemplo, están haciendo un código, duraban hasta 2, 3 meses para buscar un error que podía ser simplemente una coma dentro de un código para saber que ahora, hoy en día, en una inteligencia artificial, en cuestión de 10 segundos o menos, esta tecnología puede ayudarnos a encontrar un error. Entonces, a todo, digamos, a los que los compañeros colocaron en esas palabras como ese miedo o riesgo, puede existir el riesgo a que la tecnología domine el mundo y seamos un país o bueno, un mundo futurista donde la tecnología domine al humano en vez de el humano dominar a las máquinas. Por eso daba como el ejemplo de las películas, así todas futuristas, leer a las máquinas. No estoy diciendo algo así como de realidad ciencia ficción, ¿no? Pero es como para dar un ejemplo. Entonces eso me genera como a mí mis controversias de que la tecnología va muy rápida y que pueda suceder de que las máquinas nos sustituyan en un futuro a que hagan el trabajo que nosotros deberíamos hacer como humanos. Esa es como mi duda, no sé si me hago entender a lo que quiero preguntar. Sí, 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 totalmente claro, Alfredo. De hecho, no lo tenía en esta presentación, pero voy a presentarles algo que tengo en una de las charlas que tengo preparadas o que normalmente he trabajado anteriormente. Y como les decía, no lo agregué, no lo tengo preparado para el día de hoy, pero se las voy a presentar. Tiene que ver mucho con lo que están diciendo ustedes, con lo que escribieron y con lo que acabas de mencionar, Alfredo. Quiero que miren, estos son 4 escenas de 4 películas, pero digamos es la visión que Hollywood o que el cine nos ha presentado de la inteligencia artificial. ¿Identifican a qué películas corresponden? Sí, eso es se me olvida el nombre, eso es como Matrix o Volviendo al Futuro, no me acuerdo bien ese nombre. No. Esa Está primera es perfecto. Terminator, Yo Y Robot, eso termina. ¿Alguien Yo recuerda? Robot de Yo Robot, Ex Machina, creo que es la otra. Ex Machine, correcto. Esta de acá arriba, la La, anterior. y la de Robert Williams. eh, ¿Recuerda el nombre de esta película? El hombre bicentenario, dice. exactamente, el Bicentenario. Correcto. Sí, y ahí llegan al punto de que hasta los sentimientos obviamente lo imitan. ¿Qué tienen en común estas 4 películas? Y es como yo, por ejemplo, decía, profe, porque digamos en el caso, por ejemplo, de, de eso de cuando de la era de las máquinas, por ejemplo, en Terminator, que el policía podía duplicarse en una masa, digamos, si estamos hablando de la nanotecnología o él se volvía como en un líquido que podía materializarse en cualquier objeto o persona. Entonces, ¿qué puede pasar si, como los mitos grandes suelen existir, de decir que ChatGPT, por ejemplo, en una grande corporación se está tratando de copiar en una mente propia una memoria externa aparte y que en muchas ocasiones los servidores han tenido que ser bloqueados o muchas veces se tiene que implementar un sistema de seguridad muy alto para que este código por una inteligencia propia no pueda escapar? O sea, ya sé que nos desviamos un poco del tema, pero resulta ser interesante pues para esta materia que pues dado la redundancia diga interacción humano-computador. Entonces, esas dudas y va muy relevante a esas imágenes que colocaste a continuación. Perfecto, gracias, Alfredo. Sergio, ¿ibas a decir algo? Sí, compañeros y tutor, creo que las películas plantean la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace al humano, ¿no? Y sería como de las consecuencias tanto negativas como positivas que podría tener ese evento si llegara a darse a ese nivel, como plantear lo innecesario que podríamos ser los humanos en un futuro. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias también a quienes han participado. Andrea en el chat, Rosalena, dice que en común
tienen las 4 películas que en todas se plantea que la inteligencia ya no va a ser artificial, sino que tiene una conciencia humana. Carol Alejandra nos dice, en un futuro los robots van a tratar de ser, sentir, pensar y todo como el ser humano y todo por la misma configuración que le damos nosotros. Además, esto va a ocasionar la disminución del trabajo laboral, que las empresas les sirve hacer una sola inversión y no constante con los pagos de las personas. Bien, Rosalena ha levantado la mano, adelante. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, sí, te escuchamos. Ok, Adelante. pues yo solamente quería decir como un aporte breve. Creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, muchísimos nos vamos como a los muy a futuro, como lo que comentan los compañeros. Sin embargo, hay otras cosas que considero yo que también son preocupantes y que ya están pasando. Por ejemplo, como que hay chicos que están utilizando la inteligencia artificial como un apoyo emocional. Incluso ya se han reportado casos de chicos que acaban suicidándose por darse cuenta de que, o sea, como que se les rompe la ilusión de que la inteligencia artificial es un apoyo emocional y acaban suicidándose a razón de esto. O, por ejemplo, filtraciones de datos sensibles que las personas han estado mandando en sus conversaciones con la inteligencia artificial. Entonces, creo que nos vamos muy a futuro cuando pensamos en riesgo, pero creo que actualmente hay cosas a las que hay que prestarle atención también. Ya, era eso. Muchas gracias, Rosalena. Y miren que todo lo que ustedes están mencionando es totalmente cierto, hace parte de la evolución, hasta cierto punto, dicen algunos autores, natural de la tecnología, del desarrollo de la tecnología, porque en la medida que se vaya creando avances en en conceptualización propia del diseño tecnológico, se van aplicando y se van viendo reflejadas en todos estos desarrollos tecnológicos como los que estamos viendo en pantalla. Carol además menciona, bueno, que en el futuro los robots van a... Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído. La pregunta aquí, para continuar con lo que tenemos en pantalla, es, ¿qué tanto de esto que tenemos en pantalla es ficción y qué tanto es realidad? ¿Por qué les hago la pregunta? Miremos esta segunda imagen. Creo que todos conocen a Elon Musk, ¿cierto? O hemos escuchado hablar de Elon Musk. Pero sí, ya se suele ver mucho hoy en día en el tema, por ejemplo, de los autos Tesla, que son autos completamente autónomos que pueden brindarnos sistemas de seguridad y de emergencia en cualquier ocasión. Y también se han generado reportes de que China está generando humanoides y robots para lo que decía la compañera, eh, se puedan generar, no sé, robots que puedan reemplazar em, la mano de obra humana para reemplazar muchas cosas en el mundo que nosotros podemos hacer, pero pues por lo mismo. Bueno, sí, para no repetir la palabra, pero para reemplazar el trabajo humano. Entonces, hay muchas cosas que hoy en día, como esas imágenes que se pueden ver hoy en día, los trenes magnéticos que no necesitan rieles, mucha tecnología, ¿no? Estamos lejos ni siquiera de la ficción que logramos ver realmente en el día de hoy. Por qué la pregunta de si conocían a Elon Musk? Es tal vez una de las personas, sino que de las, o si no la persona que más rápidamente está generando tecnología de punta en temas de uso de inteligencia artificial en la actualidad. Elon Musk, como decía usted, pues es el propietario que estuvo enfrente de todo el proyecto de Tesla y los automóviles autónomos de Tesla. Pues ya Elon Musk, a través de su empresa, ya hizo la presentación mundial de Optimus. Optimus es una versión de robot humanoide con inteligencia artificial que está pensado para servir de asistente a las labores domésticas de las personas. De hecho, miremos en las fotografías del lado, bueno, y se estima además por parte de las empresas de Elon Musk que al año 2040 van a existir 10 billones de robots humanoides adquiridos
por las personas. Es decir, que en nuestras casas seguramente dentro de 10 años podremos tener algún asistente robotizado como el que tenemos aquí. ¿A qué nos suena esto si lo comparamos con la ficción y con lo que el cine nos venía presentando en años anteriores? En las fotografías del lado derecho, todas las fotografías que están en el borde izquierdo son fotografías de la película, pero las que están al lado derecho parecerían parte de la misma película, realmente no lo son. Son fotografías de la vida real, un tren magnético, como decía Alfredo, totalmente automatizado, es decir, que no necesita un conductor para poder desplazarse desde el origen hacia su destino a velocidades más veloces de lo que el transporte en el mundial existe hoy en día. Y aquí en la segunda fotografía vemos a Optimus, que es el robot construido por la empresa de Elon Musk. Y en la parte inferior es una de las versiones más recientes de los vehículos autónomos de Tesla. Entonces, miremos cómo nos estamos acercando cada vez más a lo que veíamos o a lo que antes consideramos como ficción. Esto hace parte de la evolución como tal de la inteligencia artificial, que es lo que ustedes estaban planteando en sus comentarios anteriormente. Se habla que hay 3 etapas de evolución que debe surgir la IA. La primera es la del aprendizaje de máquina, que fue la época en que se dicen todos estos conceptos de redes neuronales, buscando que los computadores cada vez pensaran igual como el cerebro humano, nuestro cerebro humano, y llegar a hacer esos procesamientos de grandes líneas de datos. Esta es la época en que nacieron muchas de las herramientas que actualmente tenemos en uso masivo hoy en día. Los bots para atención personalizada a usuarios de diferente tipo, a través de texto, a través de voz, que utilizan algunas compañías para atención a usuarios, o los asistentes que tenemos seguramente en nuestros hogares hoy en día, como Siri o Alexa, que nos van a reproducir música, a predecir el clima, en fin, lo que le preguntamos nos pueden responder. La segunda etapa es la inteligencia de máquina, que es donde ya estos modelos de redes neuronales están un poco más avanzados, ya permiten hacer el análisis inmediato de grandes volúmenes de información y son capaces de generar nuevo conocimiento, nuevos contenidos a partir de las instrucciones que damos. Como mencionaban ustedes, la tercera etapa es la de conciencia de máquina, que hace parte de la teoría de evolución de la inteligencia artificial, y es cuando ya la tecnología o estos desarrollos lleguen a un nivel de autoaprendizaje, es decir, que logren identificar qué necesitan para seguir desarrollando sus actividades y tengan capacidad no solamente de generar nuevos contenidos, sino de aprender cada vez de ellos. Y esto es lo que algunos mencionan como que la tecnología pueda llegar a tener conciencia, pueda llegar a tener conciencia sobre los procesos cognitivos que está realizando. Y lo que no debemos olvidarnos o debemos conocer más bien de los 3 tipos de inteligencia artificial que hay, que están relacionados con 3 etapas que veía anteriormente. Primero, el de la inteligencia artificial estrecha, que aplicamos todos estos conceptos de aprendizaje automático, telemático, y se especializan en una sola área o resuelven un solo problema. Como el caso, por ejemplo, de robots o inteligencia artificial que trabajan como asistentes de algunos procesos agrícolas. Máquinas automatizadas donde hacen monitoreo, por ejemplo, el nivel de humedad en un cultivo cualquiera, identifican qué cantidad de hidratación necesita ese cultivo y suministran el riego necesario o estrictamente necesario para el tipo de producto que es cultivando. Eso es inteligencia artificial estratégica. Pero hay otro tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general, que son aquellos computadores o aquellas máquinas que son tan inteligentes como los seres humanos en diferentes ámbitos. Eso aquí de esta categoría de inteligencia artificial general harían parte de todas estas herramientas como ChatGPT, como Gemini, como DeepSeek, que son capaces de generar contenidos. Bueno, primero que son capaces de interactuar
con los seres humanos, bien sea a través de voz, a través de texto. Son capaces de interpretar el lenguaje natural con el que nos comunicamos con estos servidores, con estos aparatos, y nos entregan una respuesta, contenido de respuesta como resultado de nuestra petición en el mismo lenguaje eh, en que nosotros le hemos hecho la solicitud. Eso es inteligencia artificial general. Y se habla de que podríamos llegar a la inteligencia artificial. Y son aquellos desarrollos que van a ser tan inteligentes o mucho más inteligentes que lo que el ser humano, o la capacidad cerebral del ser humano puede llegar a alcanzar. Bueno, sería aplicable a cualquier área de conocimiento. ¿Vale? Por ahora voy a dejar esta presentación aquí. En algún momento ya logremos compartir completa, pero sí me quería presentarla pensando en lo que ustedes, en la respuesta que ustedes me estaban brindando. Entonces, de menos un segundo, vamos a volver a la presentación inicial. Muchas gracias por su participación. Entonces, veníamos hablando que esto es lo primero que se le viene a la mente a muchas personas cuando se habla de inteligencia artificial, además de todo lo que ustedes ya mencionaron, con los riesgos que tienen, y eso es parte de lo que tendremos que, en lo cual tendremos que profundizar, porque estamos en un contexto de estudio de lo que es la inteligencia y lo que es la interacción humano-computador. Nosotros que estamos inmersos en esta área de las ciencias computacionales donde estamos diseñando tecnología, pues tenemos que considerar todos los factores posibles de para quién estamos diseñando tecnología y sobre todo cómo interactuamos como los seres humanos con esta tecnología que estamos construyendo. ¿De acuerdo? Por ello estamos hablando hoy sobre inteligencia artificial. Entonces, son programas, las inteligencias artificiales son programas creados por personas que permiten que las computadoras realicen tareas que parecen inteligentes. Y ojo con este concepto, parecen inteligentes de manera similar a la inteligencia humana. Y a veces cuesta diferenciar, al menos para un usuario, digámosle, común, un usuario del común, cuesta diferenciar si está interactuando con un ser humano o está interactuando con una máquina, que está interactuando con una computadora, con un sistema computacional. Y hay muchos casos, como decían ustedes, de personas que siguen al pie de la letra las instrucciones que entrega la herramienta IA dentro de su lógica de funcionamiento, porque la IA siempre va a entregar una respuesta. Y aquí hay algo que hay que considerar también, y son las alucinaciones. ¿Se han escuchado hablar del concepto de alucinaciones en la IA? ¿Y a qué se refiere? Sí, profe, yo tengo entendido que, por ejemplo, en ChatGPT, la alucinación es cuando el algoritmo no logra relacionar adecuadamente nuestra petición por medio del prompt y tiende a inventar, a improvisar y no es preciso en su entrega, en su resultado. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente, pues eso, ¿no? Estas herramientas, sobre todo los GPT, que son los generadores de datos o respuestas preentrenadas, están basadas en un algoritmo que siempre le ha creado el algoritmo para que siempre arroje una respuesta al usuario que le está haciendo la solicitud. Y cuando estamos hablando de que siempre va a dar una respuesta, le estamos diciendo a la herramienta, entrégame una respuesta, así tenga que inventarse no sea verídico. A eso es a lo que se llaman alucinaciones, porque no hay un proceso de verificación de si la información que se está entregando es la correcta o no. Es posible que sea correcta desde un punto de vista técnico, pero hay otros elementos que el racionamiento humano sí considera y que las máquinas hasta no. Por ejemplo, si la respuesta que se está brindando es éticamente correcta. Y aquí podría retomar casos y hay varios ejemplos que podrían mencionarse. Y uno que fue bastante viral hace algunos meses, como lo mencionaba alguno de ustedes, ocurrió, recuerdo el caso en Argentina, donde hubo un adolescente, creo que si no estoy mal, tenía aproximadamente 16, 17 años, que por razones de estudio vivía solo en un apartamento
y los amigos y la familia de hace varios días no sabían nada de él, se comunicaban, no sabían nada de él. Cuando fueron a investigar qué había ocurrido, lo encontraron que se había suicidado en su apartamento. Cuando empezaron a explorar a través de las investigaciones, encontraron que su único contacto con alguien más había sido a través de un asistente como el que tenemos aquí en la imagen, donde él se comunicaba y hablaba con el asistente, había tenido una serie de conversaciones y en parte de las conversaciones que ha tenido, este chico pues le ha manifestado a la IA que estaba empezando a sentir depresión por algunas situaciones. La IA le iba a responder, pero al cabo de los días, la respuesta lógica dentro de la alucinación que tuvo la IA, le dio una respuesta dentro de su lógica donde le sugería al muchacho que debía suicidarse. Y él efectivamente tomó ese camino, tomó esa decisión y actuó. ¿Vale? Entonces, no siempre respuestas que arrojan estas herramientas son las más adecuadas dentro del proceso de razonamiento que ella realiza. Ahora les planteo otra pregunta. ¿Creen ustedes que estas aplicaciones utilizan inteligencia artificial? Tenemos 6 herramientas que son de uso bastante común hoy en día. Netflix, Instagram, TikTok, Snapchat, Spotify y YouTube. ¿Consideran ustedes que estas herramientas utilizan IA? Totalmente. ¿Cómo la utilizan, Sergio, o cualquiera que quiera responder? ¿Cómo creen que utilizan la IA o cómo evidenciamos nosotros que ya tienen incorporado algoritmos o uso de IA? Cuando las recomendaciones que nos hacen o sugerencias casan exactamente con nuestros intereses. Ahí han hecho un análisis de nuestro comportamiento, en nuestras elecciones y nos conoce muy bien como consumidor. Correcto, Sergio. Muy bien, muy buena respuesta. Muy bien, ¿qué opinas? Bueno, gracias. Van escribiendo. Efectivamente, estas herramientas hoy ya utilizan IA. Lo importante aquí es saber el cómo utiliza la IA. Estas aplicaciones usan inteligencia artificial, como decía Sergio, para aprender de qué nos gusta ver, qué nos gusta escuchar, y a partir de ahí podernos recomendar películas, recomendarnos videos, por el caso de YouTube, Spotify, recomendarnos canciones nos puedan gustar. Y efectivamente muchas veces decimos que parece que nos estuvieran escuchando. Cuando hablamos con otra persona y después vamos y abrimos nuestro celular y nos aparece publicidad de aquello que hemos estado hablando. Simplemente son estas aplicaciones que todo el tiempo están adquiriendo datos, adquiriendo información de nosotros como usuarios para podernos recomendar contenido. Y los desarrolladores de este tipo de tecnología pues venden la capacidad de acercar posibles compradores y usuarios a quienes producen contenido. Bueno, Carol, muchas gracias. Dice, dice Carol que sí, que efectivamente utilizan IA por medio de código y es una de las maneras en que podemos ver pues, las recomendaciones para seguir viendo tanto películas como videos. Totalmente, efectivamente esa es la manera en que estas aplicaciones utilizan IA. Y miremos cómo va cambiando ahí también nuestro de diseño tecnológico. Estos son elementos que deberíamos considerar el nivel de conocimiento de un usuario para poder desarrollar software. Todos los que estamos aquí estamos en un contexto de formación, en nuestro caso, otros seguramente ya trabajan como desarrollar software. ¿Qué tanto estamos conociendo a los usuarios para poder desarrollar aplicaciones de software? Y miremos entonces, ya teniendo claridad en cómo funcionan estas aplicaciones hoy en día, ¿qué hace que máquina o un dispositivo sea inteligente? Y la respuesta es a través de estas ideas que se consideran hoy en día en el desarrollo tecnológico y en el uso de inteligencia artificial a partir de estos
cuatro ideas o estos cuatro elementos. Primero es la percepción, segundo la representación y el razonamiento, tercero la capacidad de aprendizaje que deben tener los desarrollos tecnológicos, cuarto la interacción natural, es decir, que pueda los aparatos o los desarrollos tecnológicos actualmente interactuar de forma natural con el ser humano. Finalmente, algo que poco se considera, ¿no? Es el impacto social del uso de la tecnología para comunidades grandes, para grupos grandes de personas. Y vamos a mirar rápidamente algunas de ellas. Uno es el de la percepción. Entonces, la percepción es, o cuando pensamos en percepción o hablamos de percepción, nos podríamos plantear preguntas como estas. ¿Cómo puede un robot que tiene inteligencia artificial percibir su entorno? Y miren que estamos hablando de contextos de interacción humano-computador o humano-máquina. Pues cuando diseñamos tecnología con una máquina, con un robot, ¿cómo hacen estos robots o cómo podremos hacer para que estos robots perciban todo lo que hay en su entorno, en su propio contexto y a partir de ello puedan interactuar? Y esa es una de las grandes preguntas que, por ejemplo, en Tesla se hacen con frecuencia. ¿Cómo los vehículos autónomos van a percibir su entorno para poder tomar decisiones a partir de lo que ocurre en su entorno? ¿Con quién está interactuando? Si se atraviesa un perro, si se atraviesa una persona, ¿cuál va a ser la respuesta del artefacto tecnológico, en este caso del vehículo? Pero en el caso de los robots, ¿cómo lo puede hacer? La respuesta seguramente ustedes ya la pensaron, no sé, bueno, si alguno la alcanzó a escribir. Por ahí está escribiendo a través de micrófonos, muy bien. Por medio de sensores, dice Carol Alejandro. Efectivamente, en el caso de los robots, perciben su entorno, su contexto a través de cámaras y sensores. Entonces, a través de estos sensores, pues puede identificar qué elementos hay alrededor para mostrarse, para actuar. En este caso, el video que estamos viendo, pues a partir de sensores, el robot identifica la presencia, la cercanía del balón y a partir de esa identificación del objeto, pues actuaba, ¿no? Poder patear o mover las piernas. Para el caso de los computadores o las computadoras, ¿cómo perciben el mundo? Pues también utilizando sensores, utilizando cámaras, micrófonos, como ustedes estaban diciendo, GPS para la ubicación geográfica, que son elementos hoy en día comunes en vehículos. Podrían utilizar radares, láser, ultrasonido. Perdón. Entonces, miremos que hay muchos elementos a través de los cuales la tecnología puede interactuar con su entorno, con su contexto y percibir, por eso esta característica de percepción, percibir lo que hay a su alrededor y a partir de ello ya eh, generar alguna acción, ¿no? Una reacción de lo que se espera que realice. Entonces, miren que son elementos que debemos considerar cuando pensemos en interacción humano-computador, la percepción. La inteligencia artificial entonces puede detectar su entorno y tomar decisiones. ¿Qué necesita detectar, por ejemplo, un altavoz inteligente como Alexa, como estos asistentes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendría que detectar para que pueda actuar una guía como Alexa? ¿Cómo decide qué respuesta dar? ¿Se lo habían preguntado o han explorado cómo funciona? Tal vez interpretando las ondas de sonido y relacionándolas con el idioma. Hace un momento decíamos que tenían sensores. ¿Qué tipo de sensores tienen estos dispositivos? De vibración. Sí, puede ser. Puede recibir vibración, puede recibir cercanía de objetos y puede diferenciar por el movimiento. Podría diferenciar si es un objeto inanimado o un objeto animado, como una persona. ¿Sí? La temperatura, como dice Carlos, puede ser otra opción. Sensores de audio, de sonido. Estos elementos, por ejemplo, se pueden configurar con la voz de los usuarios para que cualquier persona que llegue, por ejemplo, a la casa, donde está el asistente, pues no reconozca la voz de un visitante, sino que logre identificar la voz de quienes
normalmente habitan en el mismo lugar y obedecen solamente las instrucciones de esas personas, puede detectar la conectividad correcta. Entonces, eso es parte de la percepción de los dispositivos tecnológicos, el detectar qué hay alrededor. El segundo elemento es la representación y el razonamiento. ¿Qué nos referimos? A que los dispositivos y aplicaciones de IA mantengan una representación de su entorno y lo usen para resolver y tomar decisiones. Esto tiene que ver con el funcionamiento también del cerebro del ser humano. Los asistentes que podamos diseñar, los asistentes tecnológicos para personas, podrían tener cualquier figura en realidad, cualquier diseño de interfaz. ¿Qué consideran ustedes que estos robots se diseñan o se empiezan a diseñar con figuras humanoides, con figuras de mascotas, como el que tenemos en la imagen en pantalla? ¿Qué lo hará? Recuerden que pueden participar chat, pueden participar con micrófono. Bueno, pues efectivamente, estos diseños obedecen a la capacidad de adaptación que puedan llegar a tener los usuarios con la misma tecnología. Y tiene que ver mucho con el contexto, con el entorno de los usuarios. Entonces, seguramente, y esto es una anécdota que yo conozco realmente sobre el desarrollo de un proyecto donde en una universidad de Colombia se quiso diseñar eh, asistentes como digamos el caso de Alexa, diseñar un asistente de ese tipo para personas de la tercera edad. Cuando quisieron utilizar y buscar la habilidad de interactuar personas de la tercera edad con asistentes como Alexa, con la figura que vimos en el slide anterior, con esta, no fue muy recibida por personas de la tercera edad. Uno, porque no estaban familiarizados con el tipo de tecnología. Dos, porque no estaban familiarizados con el uso de cómo utilizar un dispositivo con esta figura cilíndrica que vemos en pantalla. Se probó en el proyecto el cambiarle la figura o enmascarar la figura del asistente tipo Alexa con otra figura y empezaron a probarse diferentes mascotas. El proyecto se desarrolló en una región del país que fue en Nariño, creo que conocemos el departamento de Nariño, y empezó a mejorar el nivel de, eh, de uso del dispositivo del asistente, del dispositivo de IA en personas de la tercera edad, pero mejoró significativamente cuando la cura del asistente se le dio la forma, la forma gráfica, o la representación gráfica de algo con lo cual estuvieron muy familiarizados en el departamento de Nariño y fue darle la forma de un cuy. Entonces diseñaron un asistente tipo Alexa con forma de cuy y las personas de la tercera edad que empezaron a utilizarlo fueron más receptivos al uso de estos asistentes de ese tipo. Entonces, esto obedece a estos aspectos de representación y razonamiento. ¿Cómo le vamos a dar figuras con las cuales las personas estén familiarizados? Y eso se aplica en diferentes contextos. Por ejemplo, en este caso, vemos una animación de vehículos autónomos de Tesla, que ustedes mencionaban, y cómo, usando representación, los desarrollos o los diseños de IA pueden representar eh, algunos elementos de la vida real y tienen que ser lo más parecido posible a como nosotros lo conocemos. En este caso, estamos viendo el mapa de navegación del vehículo Tesla, un mapa que debe seguir y debe verse muy similar a cómo está el trazado de las carreteras, de manera que el usuario se adapte fácilmente a lo que espera que realice la actividad. Entonces aquí les planteo unas nuevas preguntas. ¿Qué tiene que detectar de su entorno un carro autónomo para poder tomar decisiones? ¿Qué decisiones tendría que tomar? ¿Alguno quiere participar?
Bueno, muy bien, Mariana dice las calles, las señales de tránsito, efectivamente, que hay más autos, más motos, transeúntes, diría yo, de acuerdo. Realmente cierto todo lo que están diciendo ustedes, ¿no? Entonces, esos son elementos del entorno que el vehículo autónomo tendrá que identificar, ¿no? Y vienen también algunos, esto ha venido creando también, es parte del desarrollo tecnológico en la actualidad, han venido creándose algunas paradigmas de qué es lo correcto, qué es lo éticamente correcto en el uso de este tipo de tecnología. Por ejemplo, si adelante de este vehículo, adelante de un vehículo autónomo, recuerden, tienen ya que estar tomando decisiones autónomas por el conductor. Si atraviesa un perro y se adelantan, se le atraviesan por el lado derecho se atraviesa un perro, por el lado izquierdo unas personas. ¿Qué decisión toma el vehículo? ¿Qué decisión haría en ese caso? Entonces, esos son elementos éticos que hay que considerar actualmente en el diseño tecnológico. ¿Cómo funciona realmente? El carro, como ustedes decían, utiliza sensores para percibir. Y la inteligencia artificial es lo que hace todo el análisis y la planeación sobre la toma de decisiones. Entonces, a través de los sensores de los diferentes dispositivos captan los datos que deben ser llevados rápidamente al sistema de análisis que tenga el dispositivo, en este caso el vehículo, para poder interpretar lo que está pasando en el contexto y tomar decisiones sobre cómo actuar. Entonces, esta es la forma por dentro como está funcionando a través de algoritmos. Y aquí ya miramos lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Cómo estas herramientas pueden detectar su entorno y tomar decisiones. Y es lo que hace, por ejemplo, estas aspiradoras que son tan comunes hoy en día en muchos de nuestros hogares, ¿no? ¿Qué datos toma el entorno? Si se tropieza con algún objeto, pues cambia de dirección, el cómo identificar si lo que está aspirando es basura o es otro elemento o no, o estas mascotas robotizadas que también están como reconociendo al usuario, cómo actúa dependiendo del usuario que está interactuando con él. Entonces, hace parte de la representación y el razonamiento. El tercer elemento es el aprendizaje, que ya hemos hablado un poco de ello, ¿no? La inteligencia artificial aprende al encontrar patrones de datos. Luego con este concepto, el de patrones de datos. ¿Qué nos referimos con patrones de datos? Si analizamos la figura, estamos viendo un robot humanoide, está organizando unas fichas de Lego de acuerdo a un patrón que está identificando en los objetos. En este caso, ¿qué patrón está utilizando para organizar los objetos? Pueden abrir cámara, pueden escribir. Movimiento repetitivo, bueno, sí hay un movimiento repetitivo, pero el patrón de organización de los objetos que está utilizando es el color. Si se dan cuenta, los está organizando por colores. Entonces, hay un patrón dentro del análisis que hace la IA, que está identificando algún patrón y con base en ese patrón está tomando decisiones. En este caso, la tarea era organizarlos. Entonces, la IA tiene la capacidad de identificar un patrón, ¿sí? Que actúa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo actúa? Bueno, hay unos sensores donde seguramente está identificando la ubicación de esto, pero también identifica el color, puede ser que la instrucción la reciba por texto, recibe también información a partir de videos o de sonido, posteriormente actúa. Aquí les hago yo una pregunta. Aquí hay una lista de canciones que esta chica está escuchando. ¿Hay algún patrón? ¿Qué patrón identifican ustedes en esta lista de canciones? ¿Qué tipo de patrón podríamos averiguar, encontrar, perdón, en la lista de canciones? ¿Qué información o qué dato podríamos extraer al conocer esa lista de canciones que le gustan a esta chica?
Hay un patrón que dice las canciones de Karol G. Muy bien. ¿Alguien más? Efectivamente, hay un patrón donde miramos que hay una, dos, tres, cuatro canciones donde está involucrada Karol G. Perfecto. ¿Habría algún otro? Posiblemente otro patrón es que si se dan cuenta la mayoría de canciones con estilo reggaetón, pues puede ser otro patrón. Entonces, si nos vamos a herramientas como Spotify, que ustedes en su momento decían, sí tienen incorporado y entonces lo que hace esta herramienta y es identificar esa serie de patrones. Podríamos decir, mire, a esta usuaria le gusta mucho el reggaetón y su cantante favorito puede ser Karol G. Entonces, de esta manera empieza a sugerirle un género musical correcto, canciones cristianas, y empezar a hacer la sugerencia la lista pues, de canciones. Efectivamente, la usuaria escucha mucho Karol G, y eso fue lo que ustedes identifican. Entonces, esa es la forma en que funcionan las herramientas de IA en esta serie de desarrollos. Ahora viene la pregunta, ya para ir cerrando la tutoría del día de hoy. ¿Consideran ustedes que hay una diferencia entre el aprendizaje humano y el aprendizaje de las máquinas? ¿Cuál sería la diferencia actual? El aprendizaje humano y el aprendizaje de las máquinas. Mariana nos dice los sentimientos, cómo aprendemos nosotros, aprenden las máquinas. Sí, claro, o sea, la diferencia asumo que se basa en que nosotros nos tardamos mucho tiempo en aprender, en cambio una máquina ya tiene, te dan una base de compilación de información y desde ahí pues da para mucho. ¿Correcto? Correcto. Muchas gracias. Efectivamente sí hay diferencias. Por ejemplo, vamos a mirar algunos ejemplos. Yo pensaría que yo les hago esta pregunta, si reconocemos estas razas de perros, tal vez nosotros podríamos saber identificar qué razas de perros es. ¿Cómo podríamos saberlo? Bueno, experiencia propia, que hemos tenido tal vez algún eh, perro de esas razas. ¿De acuerdo? La diferencia de las máquinas. Primero decimos es un pitbull, segundo un chihuahua, el tercero un dálmata. ¿Cuáles son las características que comparten los dálmatas y que hacen diferentes de otras razas? Ya seguramente ustedes nos dirán, ¿no? Las manchas, la forma de las orejas. ¿Cómo podemos aprender algo rápidamente nosotros de solamente verlos? Si yo miramos esta fotografía y la dejo por unos segundos, ya no podemos identificar cuál es el dálmata, porque hay un procesamiento mental donde hace que nosotros podamos aprender y podamos diferenciar las características. Y todos son de perros. Pero rápidamente podríamos identificar cuáles. Entonces, la inteligencia, esa es, digamos, la forma de aprendizaje, de identificación del funcionamiento del ser humano, del cerebro del ser humano. ¿Qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial necesita miles o millones de ejemplos para poder aprender algo. Cuando hablamos de estas ondas de IA, como los GPT, han sido alimentadas previamente con gran cantidad de información para que la herramienta o la IA pueda aprender. En este caso, nosotros dicen que no necesitamos de muchas fotografías, no necesitamos sino tal vez una sola fotografía para identificar características de un perro, de una raza de un perro, que nos permite identificarlo en esta diapositiva. Mientras que para que una IA lo sea, tiene que haber sido entrenada con muchas eh, cantidades de imágenes o de gráficos de diferentes posiciones del perro, de cerca, de lejos,
para que pueda tener total certeza en la identificación. Y por eso es que cuando utilizamos estas herramientas de guía y lo alimentamos o le subimos una fotografía y le pedimos que nos explique qué puede ser, entonces ya han hecho ese ejercicio. Siempre la respuesta más frecuente de una guía nos va a decir, parece ser que es tal cosa, pero siempre deja un campo para la duda de la herramienta. Mientras que un ser humano, si tiene el conocimiento sobre lo que es una imagen, nos va a dar respuesta certera. Y eso tiene que ver con la forma en que aprenden las IA. Eso es parte del machine learning, que es tomar a partir de un conjunto de datos al aplicar algún algoritmo para que interprete ese conjunto de datos y haga el análisis, que es lo que decimos nosotros que es parte del aprendizaje de la IA, y a partir de ese análisis que hace, se genera una predicción, que es lo que nos entrega la respuesta. ¿Cuál es ese conjunto de datos que maneja la CIA? El conjunto de datos puede ser texto, imágenes, videos, algún tipo de mediciones o datos, como tiempo, número de vistas, temperatura, velocidad, en fin. Todos esos elementos necesitan la máquina para tomar decisiones. Aplica unos algoritmos de análisis para poder entregar una respuesta. Voy a detallar lo que es. Todos nosotros ya vemos cómo manejan los computadores por debajo de análisis. Son algoritmos. Es un conjunto de datos en código computacional que hace el análisis para poder generar las predicciones que estamos manejando. ¿Vale? Entonces, esta es la diferencia entre cómo aprende una IA con respecto a cómo aprenden los seres humanos. Y aquí es donde viene lo que hablábamos también, y hace parte de lo que conocíamos, mencionábamos, que se conoce como alucinaciones, y es cómo hace la interpretación si una IA no tiene los suficientes datos para analizar, no ha sido alimentado con suficientes datos. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, para identificar si un perro de estos, como el que tenemos en la fotografía, está sonriendo o está bravo? Entonces, ahí es donde tiene juega la ética profesional nuestra, cuando vamos a entrenar herramientas de IA dentro del proceso de interacción humano-computador para poder facilitar la interpretación de una imagen o la respuesta más bien de la que desarrollamos o le diseñamos realmente una respuesta certera. Entonces, por ahora vamos a dejar la charla hasta aquí y la invitación que quería hacerles, justamente algo, una vez que hemos tomado con los docentes de este curso. Este curso tiene actualmente 3 docentes y con los docentes de la materia de experiencia de usuario. Y es que vamos a crear adicional de forma paralela a estas webconferencias. Recuerden, las webconferencias nos van a ayudar o están creadas para poder complementar las técnicas en las que se enfoca el curso. Lo adicional a estas temáticas, hemos querido diseñar algunos encuentros que son los IPs. Estos encuentros van a ser más de tipo taller, más de tipo práctico, donde vamos a trabajar primero o buscando que ustedes conozcan y utilicen algunas metodologías y algunas herramientas para poder generar lo que se conoce como empatizar, ¿no? Cómo podemos llegar a conocer en detalle a los usuarios de la aplicación computacional, pero también para poder definir aspectos de diseño, tanto de manejo de herramientas de diseño como herramientas de IA que puedan ayudarnos en esta labor, idear soluciones tecnológicas también con inteligencia artificial que nos pueda ayudar a prototipar aplicaciones y a validar soluciones tecnológicas. Entonces quería comentarles, darles esta noticia. En los próximos días les vamos a estar compartiendo la programación de estos encuentros de citas, que van a ser encuentros de 1 hora, totalmente prácticos tipo taller, para que no se la pierdan y para que puedan asistir, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta relacionada con el tema, relacionada con la actividad que estamos realizando, para poder solucionarla de una vez.
Bueno, Ana Andrea nos hace una pregunta que es bien interesante, ¿no? Y es, eh, ¿cómo se hace para confirmar las conferencias como los sitios? Es una buena pregunta, Andrea. Lo primero que debo saltar aquí es que la asistencia a las webconferencias no es obligatoria. Recuerden que el primer día que nos vimos, les comentaba yo, hablamos sobre el concepto de crédito académico, ¿no? Recuerden que el crédito académico, que cada crédito académico son 48 horas, cada crédito académico de los cuales 12 de esas horas son de acompañamiento del tutor, el docente, y las otras 36 son de acompañamiento, de aprendizaje de estudio autónomo para ustedes. Dentro de esas 12 horas de acompañamiento del docente, están incluidas las horas en que los docentes estamos ingresando al curso, estamos respondiendo las preguntas que ustedes dejan planteadas en el foro, estamos retroalimentando los avances en la actividad y están incluidas las horas en que programamos estos encuentros tutoriales. Sin embargo, si exploran las rúbricas de calificación y las guías de las actividades, no hay una relación directa entre la asistencia a estas conferencias y el desarrollo de las tareas, porque estas conferencias son totalmente de acceso voluntario, no es obligatorio que ustedes puedan asistir. Sin embargo, como sabemos que es complicado unificar horarios en el cual puedan participar, por eso no se incluye en la rúbrica de calificación de asistencia, pero sí se dejan grabadas para que ustedes la hagan visualizar en cualquier momento. Pero con los IPAs sí ocurre, sí tienen una particularidad. Y es que los IPAs, para que ustedes puedan participar, sí tienen que inscribirse. Entonces, cuando saquemos el lado de temas particulares en los cuales vamos a desarrollar los IPAs con los demás docentes, además de otros docentes que hemos invitado a que construyan y desarrollen estos IPAs, en la programación de los IPAs van a estar los temas que se van a trabajar y el enlace de registro y el enlace de asistencia para que puedan registrarse, puedan asistir el día que está programado. ¿Vale? Lo de que los IPAs se puedan calificar, la asistencia de los IPAs se pueda calificar, lo estamos conversando con los docentes, están permitidos de acuerdo al reglamento académico, pero en principio les diría que es muy difícil porque no está incluido dentro de las rúbricas de calificación. O sea, ya tenemos una rúbrica de calificación de cada tarea, de cada actividad, y no podemos modificarla ya. Eso sí es parte de la organización académica, no nos lo permite hacer. Pero estaré hablando con los docentes del curso a ver si podrían otorgarles algunos puntos en la tarea que esté en desarrollo por la asistencia a estos IPAs, ¿verdad? Espero haber respondido tu inquietud, Ana Andrea. No sé si hay más preguntas. Andrea. Si no hay más preguntas, quedaría más sino agradecerles a todos por la discusión. Recuerden los canales de comunicación que están establecidos conmigo como director de uso, o con los tutores, quienes están con los profesores, con Iván, o que están con el profe. Hay algunos grupos que están con el profe, ¿cuál nombre en este momento? Juan Francisco, profesor Juan Francisco, otros están con Iván Darío, otros están conmigo. Se recorren los canales de comunicación, en principio el foro de cada actividad, el correo interno del aula, o a través del correo electrónico institucional nuestro, por Microsoft Teams. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. Por favor, estén pendientes de la programación de estos encuentros para que puedan seguir asistiendo. ¿Vale? Entonces, hasta pronto. Muchas gracias.